Hermanos, buenas noches. Es un gozo y un privilegio poderme dirigir a ustedes, mis hermanos, a través de este medio, dando gracias a Dios primeramente, porque nos permite compartir la palabra que el Señor nos da para aumentar nuestro conocimiento y para crecer también espiritualmente. Hoy en la Epístola Universal de Santiago, el capítulo 1 de los versos 1 al 4, el Señor nos da un mensaje y una enseñanza que quiero compartir con ustedes, mis hermanos. Dice la palabra: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa es la palabra que el Señor nos regala esta noche, por la que damos gracias a Dios y a su Santo Espíritu, porque nos permite entenderla, aplicarla a nuestra vida primeramente y más adelante compartirla con aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, escoja para recibir esta palabra. Damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando leemos el verso 1 de este capítulo, encontramos que Santiago dirige esta epístola a las 12 tribus en la dispersión. Aquí no está refiriéndose al total del pueblo de Israel, sino que generaliza, haciéndonos saber que había un grupo de personas de cada una de las tribus. Ahora, estos dispersos no es que estuvieran en el exilio, sino que muchos se habían ido voluntariamente después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ahora podemos entender y aplicar esta porción a todos aquellos que por una u otra razón han dejado su país o sus territorios natales y viven pruebas difíciles que se producen por la incomodidad que produce el estar en un sitio diferente al acostumbrado. Esta palabra dispersión también la podemos asociar a todos aquellos que sufren por discriminación, por situaciones económicas, por falta de afecto, por soledad, por falta de recursos, etc. Considerar dentro del grupo que dice Santiago a los dispersos, podemos asociar al creyente. Si miramos Juan 17, el Señor dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, y que aquí pasamos tribulaciones, persecuciones y muchas otras cosas por las que el mundo nos aborrece. También en Filipenses 3:20 el Señor nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. También la palabra de esta Epístola Universal de Santiago nos lleva a evaluar 2 eventos que se dan en la vida del creyente. La primera es la palabra prueba, o pruebas, como dice el texto, y que generalmente asociamos a la tentación o con el sufrimiento. Pero aquí no la podemos asociar a estas 2 condiciones. Sino que por el contrario las vamos a tomar como escalones de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque están muy ceñidas a la fe cuando ésta es probada, como dice el verso 3.
Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La otra palabra que encontramos la podemos asociar a la virtud del fruto del Espíritu Santo, y es la palabra paciencia. Esta palabra también a veces la asociamos a la capacidad para soportar el sufrimiento, pero aquí en esta porción no se refiere a eso exactamente. Quizá más adelante en el contexto que sigue, Santiago sí habla de las pruebas que tienen que ver con el sufrimiento, que tienen que ver con otras cosas diferentes. Ahora, si volvemos al verso 2 donde dice, tened por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas. Tenemos que ver que es interesante porque Santiago no nos está mostrando como dignos de conmiseración, sino que nos alienta a estar gozosos. Es decir, que a través de esta situación que produce el estar disperso o desplazado, la prueba que tengamos hará que nuestro testimonio de fe sea grande delante de los hombres y glorifique el nombre de Dios, quien no nos abandona, sino que nos fortalece a cada momento. El verso 3 y 4 nos enseña que esta clase de prueba produce en nosotros paciencia y que esta paciencia colabora con nuestro crecimiento, en nuestra fe, en nuestra convicción para que Dios obre en nosotros ese perfeccionamiento de carácter y hacernos así más aptos para el reino. De acuerdo a Hebreos 6:12, nosotros los creyentes somos llamados a imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. El Salmo 37 también dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Eso es paciencia. Otra razón bíblica para la paciencia es que los creyentes deben esperar con paciencia la segunda venida de Cristo. Santiago 5:7 lo dice. Y por último, la paciencia caracteriza a los verdaderos cristianos, de acuerdo a Apocalipsis 14:12. Ustedes en sus casas pueden tomar estas citas y leerlas y entender a qué se está refiriendo Santiago. Oremos ahora por todos aquellos que en este momento sufren y padecen por estar fuera de nuestro país o de sus territorios natales, por muchas razones, para que Dios fortalezca sus corazones y les permita tener tiempos mejores, vidas dignas que proclamen la gracia y la misericordia de Dios ante el mundo. Porque hemos entendido que Dios nos llama a soportar las pruebas, a vivir las pruebas con gozo, con alegría, confiando siempre en que Dios está ahí, que Dios tiene control de cada una de las situaciones que pasamos, que vivimos. Por eso damos gracias a Dios en esta noche por su palabra. Padre Celestial, oramos en esta hora por todos aquellos hermanos, familiares, conocidos, amigos, que por una u otra razón han dejado nuestro país para vivir en otro lugar donde sufren pruebas de discriminación, de pruebas culturales, pruebas económicas, pruebas aún de los mismos alimentos que toman por allá, porque estamos acostumbrados a una cultura en nuestro país y vamos a participar de una cultura que no conocemos. Y eso es prueba, eso hace que nuestro carácter sea probado. Y cuando nuestro carácter es probado, de acuerdo a Dios, nuestra fe crece
porque nos afirmamos cada día más y más en Él. Dios, te damos gracias, Señor, y te pedimos que fortalezcas a estas personas, Señor, que viven en nuestro país o que han tenido que dejar sus sitios natales y ser desplazados por diferentes circunstancias o situaciones que viven. Bendice, Señor, a estas personas, Dios. Glorifícate, Señor, en sus vidas y ayúdales como nos ayudas a nosotros cuando nos consideramos que somos extranjeros en este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, como lo dices tú, Señor, en Filipenses 3:20. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.